Medía aproximadamente 6 pies de alto, su cuerpo cubierto de heridas por los azotes, y luego fue clavado en una cruz. Esa imagen por sí sola es poderosa, pero hay más detrás, más de lo que la mayoría de la gente cree. Una de las películas cristianas más impactantes de la historia no fue solo una película. La Pasión de Cristo rompió todas las reglas en Hollywood e hizo algo inesperado. Lo que sucedió tras bambalinas no fue normal. De hecho, fue perturbador. Incluso hoy, las personas que trabajaron en esa película hablan de sucesos extraños, sentimientos inexplicables en el set y la sensación de que algo invisible observaba. Era como si fuerzas más allá del entendimiento humano reaccionaran a lo que se estaba creando. En el centro de todo estaba Mel Gibson. Mucho antes de que el mundo viera las túnicas manchadas de sangre o las escalofriantes escenas de la crucifixión, antes de que se grabara un solo fotograma, solo existía Mel, alguien impulsado por algo más profundo que la fama o la fortuna. No la típica estrella de cine con premios y éxitos de taquilla, sino un hombre que luchaba con la oscuridad personal y buscaba el significado de un mundo que ya no tenía sentido para él. Este proyecto no era solo una película que quería hacer, era algo que tenía que hacer. Y una vez que comenzó, el camino que recorrió fue mucho más intenso y transformador de lo que jamás hubiera imaginado. A finales de los 90, Mel estaba en la cima de su carrera. Tenía todo lo que un actor y director podía desear: elogios de la crítica, una base de fans global, control creativo en Hollywood. Por fuera, parecía un hombre que lo tenía todo, pero en privado, todo se desmoronaba. Lidiaba con serios problemas personales, adicción, depresión y una creciente sensación de que la vida no tenía sentido. Su salud mental se deterioraba y comenzaba a tener pensamientos que incluso a él lo asustaban. En medio de todo ese caos, ocurrió algo inesperado. Una noche, abrumado por el dolor y la confusión de su vida, Mel cayó de rodillas y comenzó a clamar a Dios. No era algo planeado ni pulido, era algo crudo y desesperado. Recordó las escrituras de su juventud, especialmente aquellas que hablaban de acercarse a Dios en medio del sufrimiento. Ese momento despertó algo en su interior. Sembró la semilla de una idea: contar la historia de las últimas horas de Jesús, no de forma estilizada ni diluida, sino de la forma más honesta y brutal posible. Mel admitió más tarde que se veía a sí mismo como un hombre necesitado de perdón, alguien cuyos pecados contribuyeron al sufrimiento de Cristo. Sentía la responsabilidad personal de contar esa historia, la historia de sacrificio, dolor y redención. No quería crear una versión hollywoodense refinada. Quería la verdad, por difícil o dolorosa que fuera verla. Se sumergió en la investigación. Estudió textos antiguos, profundizó en los evangelios, revisó el Vía Crucis e incluso examinó relatos místicos como los de Anna Catalina Emmerich, quien afirmaba haber tenido visiones de la pasión de Cristo. El objetivo de Mel no era dar una opinión ni una interpretación. Quería que la película reflejara lo que pudo haber sucedido realmente, con la mayor fidelidad posible. Eso implicaba que Jesús hablara arameo. Eso implicaba que los soldados romanos hablaran latín. Nada de inglés, nada de referencias modernas, nada de suavizar las cosas. Pero cuando Mel presentó esta idea a los estudios de Hollywood, la respuesta fue rápida y desdeñosa. Los ejecutivos asintieron cortésmente mientras describía una película sobre una crucifixión espantosa, hablada en lenguas muertas, con subtítulos y sin actores conocidos. No solo la rechazaron, sino que se rieron de la idea de que alguien quisiera ver una película así. Para ellos era un fracaso garantizado. Mel podría haber cambiado el guión, hacerlo más comercial, suavizarlo para que resultara más atractivo, pero se negó. Sabía que incluso pequeños compromisos destruirían la esencia de la historia. Así que hizo algo que casi nadie en Hollywood se atrevería: financió la película entera él mismo.
Usó $30 millones de su propio bolsillo para la producción y otros 15 millones para marketing. No había inversores ni redes de seguridad para los estudios, ni un plan B. Si la película fracasaba, se lo llevaría todo. Pero para Mel, esto ya no era solo una película, era una misión. Y no se detuvo ahí. Tomó otra decisión controvertida: no contratar a ningún actor famoso, nada de celebridades, nada de rostros reconocibles que distrajeran del mensaje. Quería que el público viera a Cristo, no a una estrella de cine. La historia debía sentirse antigua, atemporal y profundamente humana. Fue entonces cuando encontró a Jim Caviezel. En aquel entonces, Jim no era un nombre conocido, pero era un católico devoto con una fuerza discreta y una profunda convicción. No buscaba la fama, sino un propósito. Cuando Mel le ofreció el papel de Jesús, Jim aceptó sin dudarlo. Más tarde dijo: «Todos tenemos que cargar con nuestras cruces. Jesús sigue siendo polémico ahora, igual que hace 2000 años». Pero Mel, consciente de lo que el papel podría costarle, volvió a llamar a Jim y le advirtió: «Si aceptas este papel, puede que nunca vuelvas a trabajar en Hollywood». Comenzaron los preparativos del rodaje, y Mel dejó claro que todo tenía que parecer real. Nada de pantallas verdes ni fondos falsos. En lugar de construir decorados artificiales, filmaron en Matera, Italia, una ciudad de piedra tallada en el paisaje durante siglos. Sus escarpados acantilados, estrechos senderos y antiguas murallas le dieron a la película una sensación de otro mundo, pero a la vez auténtica. Parecía intacta, cruda y hermosa en su simplicidad. Pero rodar allí no fue fácil. El elenco y el equipo se enfrentaron a un frío glacial, vientos fuertes y un clima impredecible. Construyeron a mano un lugar de crucifixión completo en una colina a las afueras de la ciudad. Todo, cruces de madera, caminos de tierra, herramientas, se diseñó para que pareciera lo más real posible. No hubo atajos. Al comenzar el rodaje, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los miembros del equipo sintieron una presencia extraña en el set. Algunos reportaron haber oído susurros o sentirse observados. Otros experimentaron coincidencias inquietantes y momentos espiritualmente intensos o inquietantes. Jim Caviezel, en particular, sufrió una serie de dificultades físicas que muchos creen que fueron más que mala suerte. Para muchos de los involucrados era evidente que esta no era una película típica. Ya fuera una intervención divina o algo más siniestro, algo estaba sucediendo en el set que nadie podía explicar por completo. La historia que contaban tenía peso espiritual. Y quienes participaron cargaron con ese peso mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Poco después de comenzar el rodaje, empezaron a circular historias extrañas. Se rumoreaba que los actores lloraban durante los ensayos y que había momentos de profundo silencio en el set. Algunos incluso afirmaban que había una fuerte presencia espiritual en ciertas escenas, algo que no podían explicar. La sensación se volvió tan intensa que, para cuando las cámaras estaban grabando, muchos en el set sintieron que no estaban solos. Desde el principio, quedó claro que La Pasión de Cristo no iba a ser una película normal. La atmósfera cambió en cuanto comenzó el rodaje. Lo que se había planeado como una película profundamente religiosa empezó a parecer algo mucho más misterioso, casi de otro mundo. Incluso al reparto y al equipo les costó expresarlo con palabras. Todo comenzó con un destello repentino en el cielo. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, ya había aceptado que su papel sería extremadamente exigente físicamente. Sabía que pasaría largas horas cubierto de sangre y tierra, clavado en una cruz, azotado y llevado al borde del agotamiento. Pero lo que nadie esperaba era que la naturaleza misma se volviera violenta. Mientras filmaba la escena de la crucifixión en la colina que representaba el Gólgota, ocurrió algo increíble. Jim fue alcanzado por un rayo.
Estaba de pie en la cruz cuando el rayo cayó. Lo impactó con tanta fuerza que perdió el equilibrio y terminó mordiéndose la lengua y las mejillas. El dolor era intenso. Más tarde, Jim reveló que el rayo le causó problemas cardíacos que lo llevaron a 2 cirugías, una de ellas a corazón abierto en el lado izquierdo del pecho. Aún más impactante, minutos después de que Jim cayera, un rayo volvió a caer. Esta vez, impactó al asistente de dirección Jan Michelini en el mismo set, en el mismo lugar. Increíblemente, no era la primera vez que Jan sufría un impacto mientras trabajaba en la película. Ya había ocurrido una vez. ¿Qué probabilidades hay de que un rayo caiga 2 veces en el mismo lugar y alcance a 2 personas durante el rodaje de una película religiosa? Algunos lo llamaron una coincidencia extraña. Otros sintieron que era un mensaje. La energía en el set cambió. La palabra advertencia empezó a sonar en conversaciones tranquilas. A medida que avanzaba la filmación, los miembros del equipo comenzaron a compartir experiencias inquietantes. Hablaban en voz baja sobre algo invisible que parecía estar presente, especialmente durante escenas conmovedoras como la flagelación, el cargar la cruz y la crucifixión. Varias personas comentaron sentirse mareadas, con náuseas o emocionalmente abrumadas en esos momentos. Incluso Mel Gibson, el director de la película, conocido por su calma y concentración, parecía afectado. Algunos lo vieron alejarse del set llorando. Otros lo vieron rezando. Era evidente que algo estaba sucediendo que iba mucho más allá de simplemente hacer una película. El clima en Matera, Italia, donde se rodó gran parte de la película, también se comportó de forma extraña. La zona suele tener un clima templado y estable, pero durante el rodaje se volvió impredecible. Las mañanas soleadas se convertían repentinamente en tardes oscuras y nubladas y luego volvían a despejarse en minutos. Ráfagas de viento azotaban el set sin previo aviso, derribando luces y equipos. Las tiendas de campaña eran arrancadas del suelo y las tormentas de arena aparecían y desaparecían en segundos. Era como si el clima tuviera voluntad propia. Muchos comenzaron a sentir que estos no eran simples fenómenos naturales, sino señales. Jim Caviezel pasó por más que la mayoría de los actores. A veces, parecía que no solo interpretaba el papel de Jesús, sino que lo vivía. Durante la brutal escena de los azotes, se diseñaron efectos especiales para asegurar que los látigos no lo tocaran. Pero durante una toma, algo salió mal. Uno de los látigos le golpeó la espalda, desgarrándole la piel y dejándole una larga y dolorosa cicatriz de 35 centímetros. Más tarde, mientras cargaba la pesada cruz por el terreno accidentado, Jim se cayó y se dislocó el hombro. Algunos de los gritos en la versión final de la película no fueron actuados. Eran gritos reales de dolor. Incluso los moretones en su cuerpo no eran todos de maquillaje. Los maquilladores dijeron que no podían distinguir dónde terminaban las heridas falsas y dónde empezaban las reales. Durante las escenas de la crucifixión, filmadas en un frío glacial con fuertes vientos, el cuerpo de Jim comenzó a fallar. Sufrió hipotermia. Entre el frío, las largas horas, el intenso desgaste físico y la tensión emocional, su cuerpo fue llevado al límite. También hubo coincidencias curiosas. Jim Caviezel comparte las mismas iniciales que Jesucristo, JC. Tenía 30 años al momento de la filmación, la misma edad que Jesús cuando fue crucificado. Algunos lo descartaron como una coincidencia. Otros no estaban tan seguros, y Jim no fue el único afectado. Otros actores enfermaron durante o después de escenas clave. Se reportaron pesadillas, noches de insomnio e incluso fiebres repentinas que desaparecieron sin explicación. El set comenzó a sentirse menos como un lugar de trabajo y más como un campo de batalla, uno que no se limitaba solo a actores y equipo, sino a fuerzas más allá del entendimiento humano.
Mel Gibson nunca habló públicamente de las cosas extrañas que sucedían en el set, pero sus allegados notaron un cambio. Se volvió más serio, más reflexivo. La gente lo veía caminar solo de madrugada, con la Biblia en la mano, rezando. Parecía que la experiencia lo había transformado profundamente. Para Mel, La Pasión de Cristo era más que una simple película, era una misión espiritual. Creía que algo poderoso e invisible había entrado en el proceso de creación de la película, y era algo que no podía explicar del todo. Cuando la película finalmente se estrenó el 25 de febrero de 2004, no fue solo un estreno en cines, se sintió como un terremoto cultural. Mel Gibson se vio marginado por gran parte de Hollywood. La industria no lo apoyó. Los críticos ya estaban afilando sus cuchillos incluso antes de que la película llegara a los cines. Los líderes religiosos estaban divididos. Algunos la elogiaron, otros la condenaron. Pero nadie, ni siquiera los críticos más duros de la película, podría haber predicho lo que sucedió después. A diferencia de la mayoría de las grandes películas, La Pasión de Cristo no dependía de promociones llamativas, entrevistas con famosos ni apariciones en grandes programas de entrevistas. No hubo alfombras rojas deslumbrantes. Mel optó por una estrategia completamente diferente. En lugar de contactar con los medios tradicionales, recurrió a las iglesias. Envió versiones preliminares de la película a líderes religiosos, pastores, sacerdotes y figuras cristianas influyentes. Se realizaron proyecciones privadas en sótanos de iglesias y salas de conferencias por todo Estados Unidos, no en estudios de Hollywood. Y entonces ocurrió algo notable. Los pastores comenzaron a recomendar la película desde el púlpito, calificándola como una de las representaciones más impactantes de Jesús jamás realizadas. Grupos religiosos alquilaron salas enteras. Algunos incluso alquilaron autobuses para traer a sus feligreses. Los sermones se programaban en torno a la fecha de estreno de la película. Para muchos cristianos, ver La Pasión de Cristo no era solo una película, sino una experiencia personal y espiritual. La película conmovió a la gente como pocas. Despertó algo profundo en ellos. Ya fuera que creyeran que era un milagro, una advertencia o simplemente una película impactante, una cosa estaba clara. La Pasión de Cristo era más que una simple película. Dejó huella en todos los que la tocaron y en muchos de los que la vieron. El audaz proyecto de Mel Gibson se convirtió en uno de los eventos más comentados de la historia del cine. Cuando se estrenó el miércoles de ceniza, sorprendió a los expertos de la industria al recaudar $5 millones en un solo día. Nadie esperaba esas cifras. Al final de su primer fin de semana, ya había recaudado casi $8 millones, rompiendo el récord del mayor estreno en febrero en aquel momento. Pero el éxito de la película no se detuvo ahí. La Pasión de Cristo fue diferente a cualquier superproducción típica. Tenía clasificación R. Estaba llena de violencia gráfica, tenía subtítulos y no incluía a ninguna gran estrella de Hollywood. Sin embargo, de alguna manera, el público acudió masivamente. Solo en Estados Unidos recaudó casi $370 millones y a nivel mundial superó los $611 millones. Rápidamente se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia y sorprendió al mundo del entretenimiento al superar a películas que seguían todas las reglas del juego de Hollywood. No fue solo un éxito de taquilla, sino un momento cultural. Gibson había invertido $30 millones de su propio bolsillo en una película que desafiaba la tradición y las expectativas. No dependió de los estudios ni del marketing tradicional. Asumió un gran riesgo y rindió frutos de una forma que pocos podrían haber imaginado. Sin embargo, junto con ese éxito vinieron serias reacciones negativas. Incluso antes de que la película llegara a los cines, ya había generado controversia.
Varias organizaciones judías, incluida la Liga Antidifamación, expresaron su preocupación por la promoción de ideas antisemitas. Temían que sugiriera que el pueblo judío era el único responsable de la muerte de Jesús, una creencia que ha alimentado siglos de odio en Occidente. Abraham Foxman, figura destacada de la Liga Antidifamación, expresó claramente estas preocupaciones. Advirtió que la película podría despertar viejos prejuicios en los espectadores que ya albergaban creencias perjudiciales, fomentando potencialmente un tipo de pensamiento peligroso que tanto daño ha causado en el pasado. Mel Gibson defendió la película, insistiendo en que se basaba estrictamente en lo escrito en la Biblia, pero muchos académicos y figuras públicas no estuvieron de acuerdo. Se desataron acalorados debates en programas de entrevistas, columnas de opinión e incluso en las iglesias. A pesar del debate, la gente siguió acudiendo en masa. La curiosidad, la controversia y la fe personal atrajeron multitudes a los cines de todo el mundo. Otra crítica importante se centró en la violencia extrema de la película. Algunos consideraron que las escenas brutales excedían considerablemente la historia. La larga y gráfica secuencia de azotes, en particular, impactó a los espectadores. Hubo informes de espectadores que se desmayaron, lloraron o incluso abandonaron la sala por la intensidad de la situación. El respetado crítico de cine Roger Ebert intentó elogiar la película, pero no escatimó en intensidad. Dijo que casi toda la película se centraba en la tortura y muerte de Jesús, calificándola de la película más violenta que jamás había visto. Otro crítico, David Hansen, tuvo una opinión más dura. En lugar de sentirse inspirado o conmovido, sintió que la película intentaba castigar al público en lugar de animarlo. Mel Gibson no respondió mucho. Evitó las entrevistas y dejó que la película hablara por sí sola. En todo el mundo, La Pasión de Cristo provocó reacciones conmovedoras. En México, el público respondió con profunda conmoción religiosa. En países como Polonia e Italia, las salas de cine se llenaban noche tras noche de espectadores católicos. En Brasil, la película se proyectó tanto en hermosas catedrales como en los barrios más pobres. Llegó a personas de todos los ámbitos. Al mismo tiempo, la película enfrentó una fuerte resistencia en lugares como Francia y Alemania. Debido a la dolorosa historia de antisemitismo de estos países, muchos cines se negaron a proyectarla. La respuesta fue diversa. Para algunos, era una película profundamente espiritual. Para otros, era peligrosa y divisiva. Para muchos cristianos, la película se sintió como una obra de arte sagrada. Los espectadores describieron experiencias emotivas y avances espirituales. Algunos afirmaron haber sido sanados o profundamente transformados. Las iglesias usaron la película para iniciar conversaciones sobre el sufrimiento de Jesús y el significado de su sacrificio. Los evangelistas la vieron como una poderosa manera de compartir su mensaje y distribuyeron DVD como herramienta de conversión. Para muchos creyentes, la película fue la película religiosa más impactante desde la Biblia. Pero fuera de la comunidad cristiana, los críticos siguieron acusando a Gibson de fomentar la violencia, difundir una visión limitada de la religión y fomentar el conflicto. Con el tiempo, la atención se desplazó de la película a la vida personal de Gibson. Los periodistas comenzaron a investigar sus antecedentes. Los polémicos comentarios de su padre sobre el Holocausto se convirtieron en un tema importante. El propio Gibson solía dar respuestas poco claras o defensivas cuando se le preguntaba sobre el mensaje de la película o sus propias creencias. Todo esto solo echó más leña al fuego. En ese momento, La Pasión de Cristo ya no era solo una película. Se había convertido en un imán para la cultura. Dividía opiniones, planteaba preguntas y provocaba reacciones apasionadas en todo el mundo. Cuando finalmente se calmó la situación, algo quedó muy claro. La Pasión de Cristo transformó la industria cinematográfica de forma drástica.
Durante años, Hollywood había ignorado a un gran grupo de espectadores, los cristianos que buscaban películas que reflejaran sus creencias. Pero esta película demostró que existía un público fuerte y ávido de historias basadas en la fe. De repente, los estudios se apresuraron a aprobar proyectos similares. Películas como Dios no está muerto, El cielo es real y Cuarto de Guerra les siguieron poco después, con la esperanza de alcanzar el mismo éxito. Incluso con todas estas nuevas películas relacionadas con la fe, La Pasión de Cristo siguió siendo el referente. Era la película que todos intentaban imitar, pero nunca lograban igualar. Su fuerza pura, la intensidad con la que narraba la historia de Jesús, la hacía destacar. Cuando las cámaras dejaron de grabar y se mostró al mundo el montaje final, la gente estaba dividida. Algunos elogiaron la película, mientras que otros la criticaron duramente. Los titulares y los programas de televisión debatieron su significado e impacto, pero para quienes trabajaron en la película o la vieron personalmente, la historia no terminó con los créditos. Para ellos, todo apenas comenzaba. De hecho, lo que les ocurrió a los actores, al equipo técnico e incluso a Mel Gibson, el director, en los años posteriores al estreno, fue casi tan misterioso e intenso como la propia película. Algunos de los involucrados parecían cargar con heridas invisibles de las que nunca hablaron. Otros encontraron una profunda fe y se apartaron discretamente del ojo público. También estaba emergiendo un patrón extraño, algo que aquellos más cercanos a la película sentían pero no discutían abiertamente. Comencemos con Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús. Antes de La Pasión, Jim ya estaba forjando una prometedora carrera. La crítica elogió su trabajo en La Delgada Línea Roja y había actuado junto a estrellas como Jennifer Lopez en Angel Eyes y Dennis Quaid en Frequency. Se le consideraba un protagonista fiable y atractivo, capaz de aportar profundidad a muchos papeles. Pero todo cambió cuando asumió el papel de Jesús. Se podría esperar que, tras protagonizar una película tan importante y comentada, el teléfono de Jim sonara sin parar con nuevas ofertas. Pero ocurrió lo contrario. Casi de inmediato, su carrera se estancó. Los papeles no llegaban. En Hollywood se rumoreaba que era demasiado difícil trabajar con él, mientras que otros pensaban que era demasiado religioso. Algunos expertos incluso han sugerido que Jim fue incluido discretamente en la lista negra debido al papel y su estrecha relación con Mel Gibson. En algunos círculos, interpretar a Jesús lo convirtió en una decisión arriesgada. En una entrevista, compartió: de repente, ya no era uno de los 5 actores más populares del estudio y no había hecho nada malo. Simplemente interpreté a Jesús. Y eso fue suficiente. Aún así, Jim nunca se arrepintió de haber aceptado el papel. Para él, no era solo un trabajo, era una vocación. Dijo que lo volvería a hacer sin dudarlo. Desde entonces, se ha mantenido fiel a su fe, dando charlas en eventos religiosos y eligiendo papeles que reflejan temas cristianos. A menudo se emociona al hablar de cuánto lo cambió espiritualmente la experiencia. Tras el estreno de la película, Jim también se vio obligado a defender sus creencias más abiertamente, sobre todo cuando algunos la acusaron de antisemita. No tuve más remedio que defender mi fe, dijo. Me llamaron antisemita y cosas peores, pero me mantuve firme. Para Mel Gibson, La Pasión debía ser su mayor logro. Demostró que no se necesitaban estrellas famosas ni diálogos modernos para crear un éxito mundial. Mediante el uso de lenguas antiguas y una narrativa cruda, silenció a muchos críticos y alcanzó el éxito mundial. Pero detrás de escena, la vida personal de Mel se estaba desmoronando. En los años posteriores al estreno de la película, su imagen pública sufrió un duro golpe. En 2006, fue arrestado por conducir ebrio y acaparó titulares por un impactante y odioso arrebato contra el pueblo judío. Este incidente destruyó su carrera por un tiempo y lo convirtió en un paria social.
Después vinieron más problemas, escándalos, llamadas telefónicas filtradas y crisis nerviosas públicas. Sin embargo, quienes trabajaron estrechamente con Mel afirman que su historia es más que una simple caída. Creen que la película lo transformó profundamente. Contar la historia del sufrimiento de Cristo una y otra vez le afectó profundamente. El propio Mel ha confesado que, después de hacer la película, nunca volvió a ser el mismo. Insinuó que algunas de las duras críticas que recibió no fueron justas, sino una especie de castigo por crear una película tan impactante y transformadora. A pesar de todo, Mel nunca ha perdido la fe en el significado de la pasión. La considera la obra de su vida y ha estado trabajando discretamente en una secuela, aunque no ha revelado detalles. Curiosamente, ya casi no habla de la película original. Personas cercanas a él dicen que algunas partes de esa experiencia siguen siendo demasiado privadas, casi como un secreto que no está dispuesto a revelar. Pero Mel y Jim no fueron los únicos afectados de forma inusual. Algo misterioso afectó a todo el equipo durante el rodaje. Los informes del set indican que muchos miembros del equipo comenzaron a leer la Biblia durante los descansos. Algunos compartieron en voz baja historias de sueños extraños, visiones o sentimientos inexplicables. A medida que avanzaba la filmación, algunos pidieron ser bautizados o confesaron sus pecados. Una de las historias más memorables es la de Luca Lionello, quien interpretó a Judas. Se describió como ateo antes de la película, pero después de su tiempo en el set, decidió repentinamente convertirse al cristianismo. Lo que es aún más extraño es la cantidad de personas involucradas en la pasión que aún no hablan de ello. Según varios informes, muchos miembros del equipo se sienten incómodos al recordar sus experiencias. Incluso actores con papeles pequeños, como soldados romanos o aldeanos, han rechazado sistemáticamente las entrevistas, incluso después de más de 20 años. Cuando los periodistas intentan contactar con quienes trabajaron en la película, a menudo se encuentran con un silencio inusual. No se oculta ningún escándalo ni se encubren crímenes. Simplemente silencio. Es como si algo de la experiencia fuera sagrado, demasiado personal o incluso inquietante para compartirlo. Los pocos que se sinceran describen el rodaje como una experiencia poderosa y espiritual sin igual. Algunos creen que la intensidad emocional y la forma en que se hizo la película crearon una atmósfera especial que la gente no quiere perturbar. Otros piensan que el equipo pudo haber presenciado eventos que no pudo explicar y simplemente no sabe cómo hablar de ellos. Algunos dicen que lo que ocurrió en ese set no fue solo hacer una película, trascendió la narrativa y entró en el ámbito de lo sobrenatural, y todos los que estuvieron allí lo saben. Para muchos de los participantes, la pasión de Cristo fue más que una película. Marcó un punto de inflexión en sus vidas, un hito espiritual. La carrera de Jim Caviezel se resintió. La reputación de Mel Gibson cambió para siempre. Muchos abandonaron el proyecto sintiéndose diferentes, humildes, conmovidos o incluso atormentados por lo vivido. Sin embargo, ninguno de ellos se arrepiente realmente. Vieron y sintieron cosas que ninguna entrevista ni documental podría capturar. Fue sagrado, fue profundamente personal y, de alguna manera, podría seguir desarrollándose de maneras que nadie comprende del todo. Quizás por eso tantos guardan silencio. La pasión de Cristo no fue solo una película sobre Jesús. Para quienes la vieron, se convirtió en un viaje personal y una pesada carga. ¿Qué opinas? ¿La pasión de Cristo fue algo más que una simple película? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, haz clic en el siguiente video y no olvides darle a me gusta y seguir nuestro canal para ver más.